Mm, listo. Ahora sí, muchachos. Muy bien, muchas gracias. Bien, les cuento un poco mientras se colocan presente el tema que nos compete a fin de año, ¿ya? Que es precisamente colocar notas. Ya sabemos que este año ha sido irregular, todo este tema que hemos tenido con la pandemia. En un momento se habló que había promoción inmediata, después que no, ahora hay que tener, en fin. Cuento corto, todos los que tengan acceso con su mail a Classroom, les recomiendo que vayan colocándose al día, ¿ya? De esa forma yo voy colocando las notas, por favor que lo hagan dentro de esta semana, ¿ya? Ahora, las personas que tienen problemas para conectarse, para asistir a clase online, para resolver las cosas que están en Classroom, por favor que se comuniquen conmigo. Si usted tiene un compañero que sabe que está en esa situación, por favor dígale que se comunique conmigo. Yo desarrollé una guía, disculpen, desarrollé una guía que son 15 puntos, es bastante larga, y es para estas personas que no han tenido la posibilidad de desarrollar un semestre adecuadamente. ¿Ya? En fin, vamos con la clase, empecemos. Me alegro mucho de que venga llegando gente. Recuerden colocarse presentes, por favor. Vamos a comenzar enseguida. No sé qué pasa. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve bien la presentación? Bien, ¿Sí? Perfecto. Eso tenía la duda porque no estaba viendo bien cómo se Profe, lograba. Dígame, se ve medio cortado el civilización. ¿cómo se ve cortado? ¿Se ve todo el título? ¿Se ve toda la presentación? A mí me parece como, no toda la pantalla. Aparece estabilización, nomás, estabilización azteca. a mí me Sí. parece Sí, ización. Oh, a ver, déjenme ver un tema. Me parece que algo hice mal en mi pantalla, que antiguamente yo tenía, espérenme un poquito. Mueva el nombre un poco nomás. No. Si es que yo tengo dos pantallas y tenía configurado para que desapareciera la barra de tareas, pero no sé qué pasó, que durante el transcurso de la mañana se me bloqueó. Y ahora como que me está tomando mal toda la resolución de las pantallas, ¿me entendí? Entonces es un temazo. Ahí sí. Creo que ahora sí tendría que verse bien. Espérenme un poquito. Se ve bien. Ahora Se ve sí. ahora bien. sí. Ya, bacán. Genial. Bien, muchachos. Eh, Vamos a seguir esta semana y la que viene con las civilizaciones precolombinas, ¿ya? La anterior que vimos la última vez fue la civilización maya, ¿ya? Vimos que fue una civilización que alcanzó un gran grado de modernidad, muy parecido a lo que era la antigua Grecia, guardando obviamente los márgenes de diferencia. Me refiero a que se organizaban, recordemos, en ciudades-estado, tenían economía basada en el trueque, una religión bastante compleja y bien distinta a los tipos de religiones que hemos conocido a lo largo de este año. Vimos todos esos aspectos bien interesantes. Y hoy
Hoy día vamos a ver a la eje precolombina. No perduraron a través del tiempo, que en el fondo los mayas no alcanzaron a conocer a los españoles, desaparecieron antes, ¿se acuerdan? Pero quienes sí llegan a interactuar con estos conquistadores o invasores. Les pido disculpas por este momento BTR, ya no me lo esperaba. Vuelvo a empezar. Se me cayó el internet, no sé qué pasó, pero aquí estamos de vuelta. Resumen, estábamos hablando de los aztecas como herederos principales de la cultura maya mesoamericana, precolombina. O sea, mesoamericana me refiero de Centroamérica y precolombina me refiero que es previo a la llegada de los españoles. Esperemos un poquito. De esta forma, estos chiquillos van a heredar toda la cultura de los mayas, incluyendo su religión, que es bien distinta a lo que hemos visto. Así que vamos avanzando, no perdamos más tiempo. ¿Dónde se ubicaban? Se van a ubicar un poquito más al norte de lo que vimos anteriormente, donde se ubicaban los mayas, ¿ya? Sin ir más lejos, permítame un poquito, vamos a ocupar el lápiz. Por acá, en el Golfo de México, pero por acá. ¿Qué pasó? Volví otra vez, señoras y señores. Disculpen, no es mi culpa. Pidámosle al Dios del Internet, por favor, que no vuelva a hacer ese chiste. Les juro que tenía todo el Internet. Acabo de hacerle la clase a los chiquillos del sexto B, ni un problema. Es esta hora, como en mediodía, que en Internet no sé qué le pasa que empieza a fallar. Bueno, sigamos. Voy a presentar. Bien, como les decía, ¿dónde se ubican? Esperemos que cargue un poquito. Ahora sí. Como les decía, ¿dónde se ubican estos muchachos? ¿Dónde se ubican estos aztecas? Más al norte de México, ya más al norte de lo que se ubica la actual los mayas, ¿ya?
Los mayas se ubicaban acá en este lugar, que pinté por acá, mientras que los aztecas van a ocupar este territorio y acá está el lago de Tenochtitlán, que va a marcar el principio y la base principal, digamos, la capital de este gran imperio. Lo que vemos acá presente, al otro lado, al lado izquierdo, es la fundación de Tenochtitlán. Toda su civilización se basa en un origen mitológico, como todas grandes civilizaciones. Recordemos los romanos con Rómulo y Remo, en fin, ya sin hablar de los griegos que tenían una explicación mitológica para todo. Eh, entonces, aquí tenemos una representación y una profecía que decía que la ciudad de Tenochtitlán, de este nuevo imperio, debía ser fundada donde se viera un águila comiéndose una serpiente. Justamente esta imagen es muy importante para la cultura mexicana hasta el día de hoy, ¿cierto? Algunos estarán pensando, ¿por qué? Bueno, hagan memoria un poquito cuál es el escudo o el símbolo patrio de México. El punto acá es que el nacimiento de esta ciudad y de esta cultura a través de esta profecía da origen a la ciudad más importante del Imperio Azteca, que va a ser Tenochtitlán, una ciudad que surge alrededor y sobre un lago, porque ellos van a llegar incluso a construir sobre el lago. Vamos a ver por qué y cómo, ¿ya? Hay un avance tecnológico ahí muy importante. Esta es la representación claramente artística de las crónicas españolas, ¿ya? Pero como vemos, esta es la representación actual, ¿ya? Esta es la bandera de México, y acá podemos ver claramente al águila comiéndose a la serpiente sobre este cactus y simbolizando aquí abajo el lago de Tenochtitlán. Para ellos eso era una señal divina, ya representaba la encarnación del dios Quetzalcóatl, que se representa como una serpiente alada. Entonces, en visión, él le dijo a un sacerdote que este era el lugar donde se iba a fundar la ciudad. Ese es el origen mitológico, ese es el origen divino de este imperio. Recordemos que todos los imperios se basan un poco con la voluntad de los dioses que estos tienen. Seguimos. ¿Dudas hasta esta parte? Recuerde que tiene el chat también, si puede activar su micrófono. Muchas gracias. No. Qué bueno que no se nos ha vuelto a caer en el internet. Seguimos. Estructura política y social. En cuanto a su pirámide social, no varía mucho respecto a lo que eran los aztecas o las antiguas civilizaciones, digamos, prerrománicas, antes de los romanos, ¿ya? La sociedad azteca se basaba con un rey que se conocía como Tlatoani. Los altos funcionarios o la nobleza, que van a ser los sacerdotes, parientes del rey, etcétera. La gente popular, que van a ser el pueblo libre, digamos, dueños de campos, campesinos, artesanos, etcétera. Y los grupos de otras culturas, que podían ser también artesanos, comerciantes, alfareros, en fin, pero a diferencia de la gente popular, es que la gente popular era de origen azteca, por ende eran hombres libres. Sin embargo, los grupos de otras culturas, conocidos como los pochtecas, eran los extranjeros. Y era muy parecido a lo que se hacía en Atenas. O sea, un extranjero no era ciudadano, no era azteca, por ende no tenía los mismos derechos que los aztecas. Profe, entonces, ¿cuál va a ser la gracia de ser extranjero dentro de esto? Bueno, que los extranjeros, de cierta forma, se habían unido pacíficamente a este imperio. Recordemos que todo imperio se caracteriza por ser expansionista. Y si no te unes a la buena, te unirás a la mala. Los pochtecas se unían a la buena, por eso es que ellos lograban vender sus productos, comercializar, etcétera, pero nunca van a ser tratados como un verdadero azteca o mexica, que también se les conocía. Y por último están los individuos marginados, que son o personas con vicios, digamos a los borrachitos, a todas esas personas los esclavizaban, ya los miraban como personas débiles, sucumbían ante los vicios y los placeres de la vida.
Y también estaban los capturados de forma no pacífica. Ya recordemos que como todo imperio, vuelvo a decir, se expande. Y habían personas que se unen a la buena y otros que se unen a la mala. Los que se unían a la mala eran estos prisioneros de guerra que eran condenados a la esclavitud constante. ¿Ya? Y si tenían más suerte aún, te sacrificaban. Qué lindo. Pero bueno, esa era la finalidad de estos muchachos. ¿Alguien por ahí surgió una pregunta o fue un ruido involuntario? Perdón, ese fui yo. Ah, ok, Martín. Es que lo que pasa es que al lado están haciendo construcción y se le caen a cada rato las planchas al vecino. Ah, me imagino. No se preocupe, no hay problema. Seguimos. Acá tenemos otra representación, el rey, altos funcionarios, la nobleza, comerciantes, campesinos y finalmente los siervos y esclavos. Ay, me adelanté mucho. La forma de dominio. El dominio azteca se ejercía a través de las guerras floridas. Estas guerras floridas que menciono yo son la forma en que ellos conquistaban a la gente. Eran unas guerras que supuestamente tenían no conozco bien cómo funciona el sistema, pero tenían un calendario divino, es decir, habían fechas por las cuales los dioses encomendaban a los aztecas ir a buscar nuevos prisioneros. Una cosa bien interesante, ya que de las guerras floridas se sacaban los prisioneros de guerra que se utilizaban para la esclavitud o para los sacrificios humanos. Todo esto basado en una religión, en una estructura política religiosa muy fuerte, ya bien parecido a lo que era Egipto en ese sentido. La religión y la política bien unidas, bien unidas, ¿ya? El objetivo principal era capturar prisioneros para mano de obra esclava y rituales religiosos. Esos rituales religiosos ya sabemos que no son muy bonitos. La economía azteca, o sea, perdón, antes que nada, ¿dudas sobre esto? ¿Dudas sobre las guerras floridas? ¿Sobre esta función que existía como expansionista? Todo esto se hacía contra tribus menores, ¿ya? Recordemos, no, es difícil que, por ejemplo, Tenochtitlán vaya a pelear con otra ciudad azteca, ¿ya? Eso ya sería una guerra. Hay conflictos que escalaron de esa forma durante este periodo, pero las guerras floridas se hacían contra tribus menores, grupos y clanes de tribus menores, ya grupos de personas que no tenían el grado de organización y civilidad que tenían ellos. ¿Se entiende? Recordemos que cuando hablamos de civilización hablamos de varios aspectos. Punto uno, de una vida sedentaria basada en la agricultura. Punto dos, de una estructura política. Y punto tres, de una estructura social, jerárquica, ¿cierto? Si no tenemos ni agricultura, ni esto, que es la base social, no podemos hablar de civilizaciones. Eso es una civilización. Seguimos. La economía azteca. Como, al igual que los mayas, su economía se basaba bastante en lo que era la producción agrícola, así que no era lo principal directamente. Bienvenido, señor Tapia. Qué agrado tenerlo acá. Me alegro mucho. Eh, Recuerden colocarse presentes lo que nos han colocado presente en el chat, ya, por favor. Y creo que estoy revisando el chat y le voy a pedir a todos, en realidad, que se vuelvan a colocar presentes porque no sé si con estas caídas de internet que tuve quedó guardado, ya, así que por favor vuelvan a colocar su puntito o cualquier cosita, ya, por favor, muchachos. Muchas gracias. La actividad agrícola será la principal actividad. Como cualquier civilización antigua, si no trabajamos la tierra, no hay cómo sobrevivir. Pero va a ser bien innovadora en el sistema que van a utilizar. Un sistema que se conoce como chinampas. Estas chinampas eran balsas flotantes sobre el lago. Con las cañas se hacían, recordemos que la caña, esta madera, estos cáñamos son estos maderos huecos. Entonces, al ser huecos, permitían que flotase esta balsita llena de tierra y cultivos, y con el agua del mismo lago se iban alimentando. Entonces, era como una especie de cultivo hidropónico, por así decirlo, guardando las diferencias, claramente. Pero así se veía más o menos, ya así se estima que se veía, así como estas terracitas pequeñitas sobre el lago donde se cultivaban
subproductos agrícolas. Se llevaba todo lo que fuera estiércol, los productos, también los rituales, habían rituales religiosos, los sacerdotes se encargaban un poco de guiar todo esto. ¿Y por qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes al fin y al cabo eran las personas más inteligentes de la sociedad, ¿ya? La artesanía también es muy importante, fueron grandes artesanos. La alfarería, miren, si algún día tienen la suerte o pasando todo este... sí, podría ser. Ustedes son, el otro año estamos juntos. Si el otro año ya se puede realizar visita y cosas así, podríamos ir al Museo Precolombino, ¿ya? Y ahí podemos ver todas estas cosas, y nos conviene porque el año que viene vemos Colonia, vemos formación de Chile, entonces también podríamos. Y ahí podremos ver todos esos productos que ellos elaboraban, la alfarería. Cuando hablo de alfarería, por si acaso, me refiero al trabajo de la cerámica, o de la greda, o de la arcilla, ¿ya? Todo lo que son jarrones, platos, escultura, etcétera. La artesanía, importante el intercambio a través del trueque. No había mercado basado en la moneda. Igual que los mayas intercambiaban a través del trueque. Y el mercado principal, digamos el mercado más importante donde se juntaban todos a comerciar, era ni más ni menos que en la ciudad principal, Tenochtitlán. Basándose en aspectos religiosos, la religión azteca hereda directamente muchas cosas, o si es que no su totalidad, desde la maya, ¿ya? Eran politeístas y adoraban a los dioses de la naturaleza y el cielo. Los dioses tenían formas de animales, a veces de tormenta. Bueno, esto lo expliqué en la clase anterior. Ellos tienen una visión bien distinta de lo que es la religiosidad. Para el occidente, dígase desde las bases greco-romanas hasta pasando por el cristianismo, catolicismo, etcétera, tenemos esta visión de los dioses, primero que nada, que son semejantes a nosotros, ¿ya? Los dioses para ellos no son nada que ver, son criaturas totalmente misteriosas. Tienen forma humana a veces, pero pueden tomar otra forma, es algo bien loco. Además, recordemos un poco que basándose un poco en los dioses griegos son bien humanos, tienen emociones, tienen impulsos, cometen errores, ya una cosa que después desaparece con el cristianismo. Recordemos que el Dios único, todopoderoso, cristiano, que nosotros conocemos y adoramos, es un Dios monoteísta que engloba todo lo supremo, lo divino. Sin embargo, ellos no tienen esta figura, tienen un Dios principal, pero todo se basa un poco como en las fuerzas de la naturaleza. En el fondo, todo lo que te rodea, recordemos que hablamos de que ellos vivían en un clima muy frondoso, llenos de estímulos, de naturaleza, bosque, humedad, tormentas, etcétera. Todo esto hace que ellos se desarrollen bajo estos estímulos y asociándolo con la divinidad. Una cosa bien interesante, porque si nos damos cuenta, si hay algo realmente superior y tangible, sin de pasar a llevar la noción que nosotros tenemos de Dios, que representa lo perfecto, lo divino, lo más cercano a nuestros dioses vendría siendo la naturaleza, ya que la naturaleza, la tierra, el sol, el agua, la lluvia, los bosques te dan la vida. O sea, nosotros vivimos gracias a este equilibrio de la naturaleza. Cuando hay mucha contaminación, cuando hay depredación de la naturaleza, ¿qué pasa? Al fin y al cabo nos enfermamos, ¿cierto? Entonces ellos parecía que tenían esta noción como bien ecológica desde antes, desde muy antes. Interesante punto de vista de ellos. Respetaban mucho lo que era el medio ambiente. De hecho, se teoriza que estas grandes pirámides se hacían con el fin de emular ciertos cerros, ¿ya? Y después, cuando encontraron estas pirámides, por ejemplo, eran realmente montañas que empezaron a limpiar y todo eso, y hoy en día uno puede tener la suerte de conocer la Riviera Maya y visitar algunas de las ruinas. La más importante de Tenochtitlán no existe, ya que la catedral de la Ciudad de México fue construida sobre este templo y la Ciudad de México en sí, la capital de México actual,
está construida sobre Tenochtitlán, ¿ya? ¿Por qué? Se preguntará usted. Profe, ¿pero por qué hicieron eso? Recordemos que nuestros amigos los católicos durante la época de la conquista se encargaron de evangelizar y evangelizar de todas formas, desde la forma bonita, pacífica de los misioneros hasta de arrasar con toda la cultura y religión establecida para imponer la europea, ¿ya? Eso es un hecho, existió, pasó, sucedió. ¿Dudas sobre esto? No. Ok. Queda claro entonces el aspecto religioso de estos muchachos. Un poco más basado en lo natural, en leer o interpretar de cierta forma las fuerzas de la naturaleza. Otro aspecto de la religiosidad van a ser los famosos rituales de sacrificios humanos, ¿ya? Estos sacrificios se le hacía principalmente a prisioneros de guerra, esclavos, etcétera, personas de las cuales nadie iría a lamentar su muerte, en estricto rigor. Sabemos hoy en día que todas las personas son dignas del derecho a la vida, del respeto de su integridad, etcétera. Los católicos se alarmaban bastante de este tipo de rituales. Parece que se olvidaban que en Europa se quemaban las mujeres por ser brujas en la plaza pública frente a todos. Bien interesante y un poco hipócrita de su parte. Durante la Edad Media, claro, no se hacía con el fin de venerar a un dios, pero sí, o sí, bueno, parece que cortar la cabeza en una plaza pública o quemar mujeres vivas no es tan grave como arrancar un corazón en la cúspide de una pirámide. No voy a Profe, entrar en detalles. A lo que voy es que en el fondo son lo mismo. ¿Martín iba a decir algo? así que una cosa, no sé si era esto, pero este pueblo algo había hecho como combustión al chocolate. Tanto los mayas como los aztecas, Martín, Ujú. el cacao es de origen centroamericano. ¿Ya? Entonces ellos sí, efectivamente hacían una bebida alcohólica con el cacao. ¿Ya? Mm. Pero el chocolate no surge hasta la época colonial. Van a ser los españoles que mezclen el cacao con la leche, la manteca, el azúcar y creen este chocolatito tan rico que a todos nos gusta. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ujú. Fueron los europeos los que crearon el chocolate. Pero ellos sí ocupaban el cacao, lo fermentaban y se lo tomaban como bebida. Ujú. Bebida alcohólica. Eh, sí. Sí, claro, pero con muy poco grado alcohólico. Ya no es como un destilado, no es como un whisky o un pisco, qué sé yo. Es más bien como un vinito, como una cosa así. Cosa suave. Bien, bien, sí, suavecito. Seguimos. Estos rituales se hacían con el fin de que ellos recordemos que tienen una visión sobre la muerte bien extraña. O sea, no es extraña, más bien es cierta. Que en el fondo, muy distinto al cristiano, donde tú basas tu vida en el buen accionar, el portarse bien, obedecer los 10 mandamientos, y eso cuando tú mueres se te premia de cierta forma y tienes acceso al Edén, al reino de Dios, ¿cierto? Eso todo lo tenemos claro. Sin embargo, para ellos la muerte significaba el fin de tu esencia, el fin de ti, pero un comienzo bien interesante, ya que en el fondo todo lo que tú eras se vuelve y se transforma y pasa a ser parte del todo, de la naturaleza. Fíjense bien, o sea, para ellos la naturaleza, lo natural, lo ecológico, el ciclo, todo esto que eran las fuerzas de la naturaleza, para ellos eran lo divino. Entonces no había nada más bonito y mejor que al morir te transformabas en esto, en naturaleza. Pasabas a ser parte del todo y a la vez abandonabas tu identidad. Todo era un ciclo eterno. A la vez después de eso iban a surgir nuevos árboles, cultivos de los cuales se iban a alimentar la nueva gente y así la muerte traía vida y la vida traía muerte en este ciclo sin fin. Bien parecido a un poco a las religiones orientales, ¿ya? Entonces, algunos a veces exageraban un poquito con el tema de la muerte y cuando querían venerar a sus dioses, ofrecían muertos, ofrecían sacrificios, ¿ya? Oh, profe, Eh, dígame. una cosa que también había como una especie de combate que peleaban dos personas
y el que salía ganando era el que se le daba su corazón al dios del sol. Eso es el Post-Apoc, que es un Eso. juego de la pelota que había en ese entonces, claro, y el equipo ganador se le sacrificaba y se le otorgaba, se supone que con esto tú pasabas a un plano mayor, justamente. Ujú. Pero por lo general los sacrificios se hacían como compensación. A veces quizá en un año de sequía era muy necesario sacrificar prisioneros para ofrecérselos al dios, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el de las tormentas que vimos la otra vez? Tlaloc, y Tlaloc se encargaba de que lloviera y crecieran los cultivos. Se dejaba escurrir la sangre porque para ellos la sangre también era un tema, era este líquido vital de la vida, ellos lo veían como un líquido sagrado. De hecho, habían sacerdotes que para rituales de fertilidad en el campo se mutilaban el pene y dejaban caer la sangre sobre los cultivos. Perdón lo Ujú. explícito, pero estamos pasando historia y es ciencia también, hay que hablar las cosas como son. Aparte, no tiene nada del otro mundo, son parte de la realidad cultural. Muchas gracias. Exacto. ¿Dudas, preguntas? Esta clase es respectivamente cortita, ya que no hay mucho que mencionar más allá. Y la próxima clase nos tocaría ver todo lo que son los mayas, ¿ya? El imperio maya, y ahí nos vamos a demorar un poquito más. O sea, no, perdón, no el maya, los incas, ¿ya? Los quechuas también se conocen. Y es un imperio más complejo, más amplio, ¿ya? Y también nos toca mucho más, ya que somos parte de este, en un momento somos parte de este imperio. Bien, muchachos, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Si no hay mayores dudas, se pueden ir retirando. Chao, profe. Chao, recuerden colocarse presentes, por favor, Chao, antes de profe, que irse. esté bien. Que le vaya bien, Chao, profe. chao.